Y en esta mañana invitamos un matrimonio joven, un papá joven, una mamá joven, que nos quieren bendecir con la palabra de nuestro Dios y que estemos todos muy dispuestos a recibirla y a ponerla en práctica. Bienvenido Julián David y bienvenida Lorenita. Buenos días, iglesia. Un saludo muy especial para los papitos de nuestra congregación. Les voy a pedir que por favor les demos un fuerte aplauso a todos los papitos que hoy están aquí. Decirles que los amamos, que los honramos y que nos alegramos en este día de poder celebrar con ustedes en esta ocasión. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo y que nosotros podamos aprender algo especial de su parte. ¿Listo? Entonces vamos a estar con corazones dispuestos, con oídos atentos para que el Señor hable a nosotros en esta hora. ¿Listo? Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Padre por excelencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado como nadie más lo ha hecho, Señor. Y en este día que honramos a los papás, Señor, te honramos a ti, que eres el Padre de padres, Señor, el Padre por excelencia. Y de verdad, Señor, te damos gracias en este día, Señor. Honramos tu nombre y aquí estamos reunidos una parte de tu pueblo, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para exaltarte, Señor, y para reunirnos en el ánimo, Señor, de compartir tu palabra, de aprender algo de tu parte, Señor, de escuchar tus promesas, de escuchar tu dirección, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno en gran manera, Señor, y porque para nosotros has provisto innumerables bendiciones, Señor, innumerables misericordias, Señor. Te agradecemos en este día, Señor, bendecimos tu nombre y rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas hoy, que nos dirija, que nos acompañe en este tiempo. Eres nuestro invitado de honor y queremos, Señor, escuchar algo especial de tu palabra, Señor. Enséñanos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el rol de papá según las verdades bíblicas. ¿Listo? Y entonces hay que ver que hoy la imagen que la sociedad nos vende de papá es bastante lejana de la que el Señor ha puesto en su palabra. Y que a lo largo de la historia, por diferentes motivos, ese rol de papá se ha venido desdibujando de una forma impresionante. Entonces es necesario que nosotros podamos acercarnos a las Escrituras y ver qué es lo que ha dicho Dios y arraigarnos en esa verdad, arraigarnos en su palabra. ¿Listo? Porque ahí encontraremos el verdadero diseño. Y dice Efesios 5, desde el versículo 21 vamos a escuchar. 5:21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, de pronto, esta es una de las citas bíblicas que nos puede causar un poco como de conflicto, ¿cierto? Como de cómo así que el hombre es cabeza de la mujer. Y acá es muy importante ver el rol del hombre reflejado en Cristo.
Entonces dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces lo primero que queremos decirles es, la imagen de Jesús, la imagen de Cristo es reflejada aquí en la tierra a través de los hombres, ¿sí? Y es como la estructura y el diseño que Dios ha puesto para la familia. Es como el plan y la forma en que Él ha decidido que sean las cosas. Nunca para desfavorecer a una de las partes, sino para que esa estructura también en el cielo de Cristo con la iglesia sea reflejada aquí en la tierra en nuestras familias. ¿Listo? Entonces por eso también vemos que la figura paterna, la figura de los papás es una de las figuras más atacadas, porque es el reflejo de Jesús, ¿sí? Y si la figura de papá está desdibujada, pues de cierta forma nosotros también estamos atacando a esa imagen de Jesús, estamos atacando a esa autoridad de Cristo, ¿sí? Y entonces inicia el versículo diciendo, someteos unos a otros, ¿sí? Dice el Señor. Nunca es una relación abusiva de uno sobre otro, ¿sí? Y de pronto nos han dicho, y ahorita con toda esta ola del feminismo radical, nos han dicho que por eso es que las mujeres están oprimidas, subyugadas, son violentadas, pero eso no es lo que dice Dios en su palabra. Él establece unos parámetros y le da una responsabilidad muy grande al hombre. O sea, en el versículo más adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el hombre debe estar en la figura, en la posición de Jesús, de estar dispuesto a entregar su propia vida por amor a su esposa, por amor a su familia. Entonces miren la responsabilidad y el peso del rol que están tomando ustedes los hombres delante del Señor, ¿sí? Bueno, yo quería acotar a esto que no sé si ustedes han escuchado esos dichos como tan populares hoy en día como mamá es mamá. ¿Y qué sigue? Ah, bien, así se lo saben, ¿cierto? Y miren que muchos realmente han creído en esto porque de pronto sí muchos han venido de un contexto familiar donde el papá se ha perdido, ¿cierto? Donde el papá se ha ido de ahí. Pero no en todos los casos es así y eso se sigue manteniendo y muchos de nosotros de pronto lo hallamos como oiga, sí, pero eso sí es verdad. Pero ¿saben qué pasa? Que precisamente esto es algo que el enemigo ha hecho porque, o pues mejor dicho, el enemigo ataca mucho la figura del hombre y del padre, porque como mi esposa lo decía, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así también el esposo es cabeza. Entonces no es solamente como que, pero ¿por qué tiene que ser el hombre? Sino que así lo hizo Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en ese plan de pensar de esa forma como de menospreciar la figura del hombre, menospreciamos ese reflejo de Dios en la familia y en la vida terrenal. Por eso es que también en parte los hogares andan muy mal. Entonces tenemos un extremo, ¿cierto? Ese machismo, ese hombre que se cree cabeza, pero a su manera. Porque es que el versículo dice, como Cristo es cabeza, ¿y cómo Cristo fue cabeza? Con amor, con servicio, en humildad, con autoridad, con ejemplo, ¿cierto? Pero entonces, claro, los hombres a veces queremos ser cabeza a la manera nuestra, pues no es la idea. Entonces estamos en un extremo de ese machismo, ese abuso, y entonces ahora estamos en ese extremo de ese feminismo, ¿cierto? Y de que el macho, el hombre, no importa, a ese sí le podemos, o sea, lo podemos menospreciar. Y fíjense ustedes, películas, series, hoy en día la figura masculina en una película ya no es un héroe, es el antihéroe, es el ridículo. Y ahora surge el relato de que las grandes heroínas son siempre las mujeres, que no está mal, las mujeres han hecho un trabajo especial. Y hace un mes que dimos la charla acerca de la madre, hablamos de 5 superpoderes que tienen las mujeres.
Pero ¿saben algo? A los hombres Dios no les dio 5 superpoderes, les dio una sola cualidad, o no una sola cualidad, pero un elemento que tiene diferentes, como que engloba muchas cosas, y es que el hombre es la cabeza, es el líder, es como dicen el macho alfa, ¿cierto? El macho alfa. Eso es lo que es el hombre, y eso lo hemos perdido muchas veces. A veces el hombre en el hogar está ahí como a un ladito, como ahí. No, o sea, no importa. En mi casa era lo que diga su papá. Pues vamos a decirle lo que diga su papá. Y eso era como, o sea, era como la palabra de Dios. Y vamos a ver que así es. O sea, así tiene que ser. Y entonces hay una cosa que también quería decirles hablando de macho alfa. ¿Saben de dónde viene la palabra alfa? Del griego, que es la primera letra del alfabeto, alfa. Pero para los hebreos, la palabra padre en el hebreo es la primera palabra del abecedario. Es la primera palabra del diccionario, perdón. Es la primera palabra del abecedario. Y cuando usted busca en un diccionario del significado de la palabra hebreo, la palabra padre, dice palabra primaria. O sea, es lo primero, es lo más importante. Y entonces hay diferentes significados. Claro, padre es abuelo, es papá, es antecesor, pero también es jefe de familia, jefe de la casa. También la palabra padre significa honor y significa respeto. Y díganme si eso no se perdió en nuestra generación. O sea, yo sé que los padres en muchas generaciones la han embarrado mucho. Pero ¿saben qué? En Cristo hay redención de esto. Y nosotros no podemos creer en esa figura devaluada del papá. El papá, o sea, nuestro mensaje hoy es para decir también a los hombres y a los padres como, oiga, sacudámonos y levantémonos y afirmémonos como los líderes, el macho alfa de la casa. Es que eso es lo que tenemos que ser, ¿cierto? Sí, es decirles, el plan de Dios es perfecto, el Señor no se equivoca. Y aunque venimos de pronto muchos de nosotros de experiencias negativas con nuestras figuras paternas, yo les puedo decir que no tuve buenas experiencias en mi infancia con mi papá, pero el Señor me ha redimido y he visto un papá súper especial con mis hijos. Y me ha redimido cuando he visto a mis hijos pasando tiempo con su papá, jugando, siendo amados, siendo cuidados. Y yo les quiero decir, abracemos el diseño de Dios, porque Él no se equivoca, es perfecto. Y los papás no son perfectos, pero reflejan a Dios y son muy importantes porque son el pilar de nuestras familias. Tenemos tanta crisis en nuestras familias actualmente porque papá está siendo pisoteado, está siendo subvalorado, y nuestra propia iglesia estamos participando de eso. Estamos participando de criticar, de juzgar, de pisotear la figura paterna con nuestras actitudes, con nuestros comentarios, y no estamos abrazando el diseño divino, ese diseño que Dios nos dejó, que nos dejó para bienestar nuestro. No hay una mejor familia que la que cumple el diseño de Dios, ¿sí? Entonces abracemos ese diseño, papás, abracemos ese diseño, mamás. Lo necesitamos y el diseño de Dios es perfecto. En Él tenemos redención. Entonces hoy queremos compartir 4 aspectos de lo que significa ser una cabeza, un líder, un macho alfa en la casa. ¿Listo? Entonces, ¿están preparados? Mi esposa va a empezar a compartirles con ustedes acerca de el primer aspecto de ser cabeza. Listo. Entonces, ser cabeza es ser líder, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Y vamos a ver 2 ejemplos muy rápidamente de hombres que fueron líderes. Y este versículo ya lo habíamos leído en sesiones anteriores, y es Génesis 18:19. El Señor habla de Abraham, y quiero que escuchen lo que Dios dice de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mandará a sus hijos. Ahí está Abraham marcando la pauta, ¿sí? Ahí está Abraham diciendo, él va a ser autoridad. ¿Para qué? Para mandar a sus hijos y a su casa, ¿a qué? A que guarden el camino. Pero dice algo importante antes. Dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí.
¿cuál es el primero que va a hacer lo que va a mandar? Él mismo, Abraham. Entonces él va a mandar algo, pero dice después de sí, o sea, después de él mismo, después de que él lo haga. ¿Cuál es el mandamiento? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Listo? Entonces es un Abraham que Dios dice, yo conozco que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden los mandamientos del Señor. Entonces tenemos, papás, una tarea muy importante. Ustedes son los que modelan cómo debe ser esa obediencia a Dios, cómo deben ser esos mandamientos a Dios. Entonces miren que Abraham lo iba a mandar a sus hijos y a su casa, pero él también lo iba a hacer, era el primero que lo iba a hacer. Y vemos otro ejemplo, un versículo muy conocido, Josué 24:15. Y vemos a un Josué que también toma esta posición de primero yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un Josué que dice, yo primero, yo voy a servir a Jehová y mi casa y mis hijos detrás de mí también, ¿sí? Entonces vemos a estos dos hombres que son líderes, que son como el origen también de generaciones santas, son el origen de familias cimentadas en el Señor, ¿sí? Porque ellos dicen, yo lo voy a hacer y voy a mandar a mi casa, a mis hijos, a que también lo hagan. Entonces, decisiones tan trascendentales como estas son las que van a quedar en el tiempo. Entonces, que sus hijos decidan seguir al Señor va a depender en gran medida de la decisión que ustedes han tomado de seguir al Señor. Entonces, son líderes. Ser cabeza es ser líder de su casa para buscar al Señor y para iniciar generaciones o continuar generaciones benditas en su nombre. Así es, y por ejemplo me llama la atención que el versículo dice yo y mi casa, ¿no? Como el burro por delante, como diríamos nosotros, ¿cierto? Mi casa y yo, diríamos nosotros, pero no. Yo, o sea, yo primero y después mi casa. Hay un versículo en Juan capítulo 5, que no me acuerdo cuál es el versículo exacto, pero un versículo en Juan capítulo 5 donde Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí solo, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y el siguiente versículo es muy lindo porque dice, y el Padre le muestra todas las cosas al Hijo. Y eso me parece tan lindo. Yo a veces me cuesta con mis hijos porque ellos quieren estar encima mío todo el tiempo, ¿sí? O sea, yo voy a, no sé, a tocar un instrumento, voy a practicar y ellos están ahí. ¿Y cómo lo haces? Y me dicen, ¿y qué haces? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y por qué? Y están ahí encima y uno a veces de papá está como chino, déjeme, ¿sí? Cojo una escalera y la voy a subir aquí a la iglesia y ellos están ahí detrás mío llevando la escalera conmigo ahí, entonces, sosteniéndola. Entonces es como, pero Dios creó a los niños así. Y como que es tan lindo saber que los padres les tenemos que mostrar a los hijos cómo se hace ser hombre, cómo se hace para ser una buena mujer, cómo se hace para hacer todo. Entonces yo tengo una imagen de mi papá cuando yo era niño y, o sea, él simplemente estaba haciendo lo que debía hacer y pues yo lo vi, pero me quedó así, como una foto, lo tengo en mi memoria. Y era en San Marcos, ahí yo era súper niño y estábamos en un tiempo en la iglesia y él estaba con sus dos manos así, orando, y así, simplemente así, y estaba orando. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí parado mirando pues el culto y tal, y como que lo vi así como estaba, entonces puse una mano acá, puse la otra, puse mi cabeza así y empecé a orar. Y saben, eso tan sencillo es una siembra que yo empecé a seguir a ese
digámoslo así, macho alfa, ¿cierto? O sea, ese que mostraba el ejemplo, empecé a seguirlo. Y pues gracias a Dios, vea, yo soy un hombre que alaba, adora a Dios, sirve a Dios, pero también tengo el ejemplo de mi papá. Cuando Lore nos hablaba de Abraham, hay un texto hermoso cuando Abraham va con Isaac a ofrecer sacrificio, porque el que iba a hacer el sacrificio era Isaac, pero Isaac no lo sabía. Pero él le dice a sus siervos, espérennos acá, y yo y el muchacho iremos y adoraremos al Señor y luego volveremos. Él lo hacía con su hijo, pero ¿sabe qué nos hace saber que él lo hacía con su hijo? Iban juntos y dice que Abraham llevaba unas cosas e Isaac llevaba otras. Isaac llevaba la madera, Abraham llevaba, no sé, el cuchillo para sacrificar la víctima, que él no sabía que iba a ser él. Y cuando llegan arriba y tienen todo preparado, Isaac ya sabía de qué se trataba, o sea, ya lo habían hecho varias veces, porque él pregunta, padre, ya tenemos esto, ya tenemos aquello, ya tenemos tal. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? O sea, él ya sabía de qué se trataba, ya lo habían hecho muchas veces. Eso es un líder que muestra la pauta para que los demás lo sigan. Y entonces, ¿qué más significa ser un jefe? Significa ser alguien que busca la guía de Dios. Y yo quiero invitarlos a que abramos la Biblia en Mateo capítulo 1 y vamos a hablar de un hombre que es así como, a mí me ha impresionado mucho, pero mucho. Señora, el versículo de Juan 5:19. ¿Lo puedes leer, mi hermanita Nuri, porfa? No, 19 y 20, porfa. Vamos a escucharlo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí. Sí lo escucharon, como todo lo que hace el Padre se lo muestra al Hijo, y el Hijo hace lo que va a hacer al Padre. Y yo quiero invitarlos a Mateo capítulo 1, versículo 19. Nos habla de un hombre que la Biblia dice que era justo. Dice, José su marido, ¿era el marido de quién? De María, o su comprometido, como era justo. Vamos a leer desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y más adelante el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Es que yo escucho así como mucho eco acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. Él escuchó una guianza de Dios y la siguió. Pero miren el capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, o sea, ya nació Jesús, vinieron los magos de Oriente y lo adoraron. Después de que se fueron estos magos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José otra vez. Y le dijo, levántate José, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14, y él después tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Se dan cuenta ese padre? Pero miren el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, tercera vez, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tu tierra, a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban dar muerte al niño. Entonces él, es decir José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, entonces José tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, cuarta vez, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Se dan cuenta? Como 4 veces
Dios le decía a José en sueños, oye, toma esta decisión, llévate a tu esposa, llévate al niño, sal de allá, métete a tal lado. O sea, era un hombre súper conectado con Dios y sabía qué había que hacer en la familia, ¿saben? Y a veces los padres nos cuesta mucho eso, a mí me cuesta mucho eso. O sea, qué bueno por José, pero la verdad es que muchos no somos así como José tan, no, lo que tenemos que hacer es mudarnos a tal lado porque esa es la voluntad de Dios. Así que esposa, hijos, vamos, ¿no? Yo pienso también en Abraham. Abraham un día tuvo esa revelación de que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él le tuvo que decir a Sara, su esposa, a Sarai, en ese entonces se llamaba Sarai, oye, nos tenemos que ir. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo. ¿Y por qué? Pues no sé, Dios me dijo. ¿Y a dónde? No, tampoco sé. ¿Cómo así? No, es que no sé porque Dios me dijo a la tierra que te mostraré, pero no me ha mostrado. Imagínese una esposa tan sumisa que le dijo, listo, mi hijo, vamos. ¿Y tenemos que dejarlo todo? Sí. ¿A la familia? Sí. Bueno, vamos. O sea, imagínese una esposa tan sumisa que le dijo a su macho alfa, listo, mi amor, yo confío en ti, vamos. Y se fueron y cambió la historia para siempre. Lo mismo pasaba con José, un hombre conectadísimo con Dios que sabía a dónde tenía que ir su familia. Les decía, bueno, empaquen maletas, nos vamos, nos quedamos, hacemos esto o hacemos aquello. Pero hay un ejemplo de un hombre que no la tenía tan clara, como nosotros a veces, ¿no? Pero háblanos tú de él, por favor, mi amor, mejor. Bueno, entonces José fue un hombre obediente. Dios le dijo, haga esto, y él listo, y lo hacía junto con su familia, ¿no? Él y su familia lo hacían. Pero había un hombre que nos causaba mucho interés y es Manoah. Porque resulta que cuando Dios dice que va a levantar a un juez para que salve a Israel de sus enemigos, pues piensa en Sansón y se le aparece un ángel del Señor, pero esta vez a la mamá de Sansón. Y le dice todas las instrucciones y le dice, mire, usted va a tener un hijo, debe tratarlo así, no debe beber vino, no debe beber sidra, se tiene que cuidar de esta manera. Entonces ella va corriendo donde su esposo y le dice, mira, me pasó esto, se me pareció un ángel del Señor, me dijo esto. Y entonces, ¿qué creen que Manoah hizo? Dice Jueces 13, versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y dice el versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el camino, mas su marido Manoah no estaba con ella. Entonces miren la preocupación de este papá. Primero, escuchó a su esposa. Si la esposa viene y le dice toda esa locura, él, en vez de decirle, no sé, vaya, duerma un ratico que de pronto está cansada, la escucha atentamente y va y ora. Y le pide al Señor que por favor ese hombre regrese nuevamente para que les dé nuevas instrucciones. Dice, para que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que van a nacer. Entonces un Manoah que creyó en su esposa. Él ya dijo, van a nacer un niño. Pero necesito saber qué tenemos que hacer con ese niño. Entonces esa es la oración de Manoah. Dice que el Señor lo escucha y aquel hombre vuelve. Vuelve a la esposa. Y la esposa le dice, espere, va corriendo donde su esposo y Manoah viene y se encuentra con ese ángel del Señor. Y entonces estando delante de él, Manoah le dijo, cuando tus palabras, versículo 12, capítulo 13, versículo 12. Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Entonces miren las preguntas que le hace. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y nosotros qué debemos hacer con él? Es un papá que no tiene, digamos, tan clara las instrucciones como las tenía de pronto José, pero que tiene un interés genuino de buscar al Señor para preguntarle cómo debe conducirse con sus hijos, qué debe hacer, ¿sí? Cómo debe tratarlos, cómo debe él educarlos, cómo debe él formarlos, ¿sí? Y a veces como papás no hay ese interés genuino por buscar al Señor y preguntarle, Señor, me diste un hijo, me enviaste un hijo,
¿Qué hago con él? ¿Cómo lo debo llamar? ¿Cómo debo educarlo? ¿Qué va a hacer de este niño? ¿Cuál es mi papel en la vida de este niño? ¿Hacia dónde lo debo encaminar? ¿Sí? A veces nosotros como papás peleamos y vamos en oposición a los planes de Dios. No sé, el Señor lo tiene para ser misionero, profeta en las naciones, y yo estoy empecinada en que sea doctor, ingeniero, abogado, no lo sé. Entonces nosotros debemos buscar la dirección del Señor y preguntarle: Señor, ¿qué debo hacer con este niño? Entonces es una cabeza que es guía, ¿sí? Es una cabeza que le dice: hijo, por aquí es el camino, vamos, ¿sí? Yo voy adelante, tú me sigues. Hijo, por ahí no es por este lado, ¿sí? Es guía, es dirección, le muestra por dónde andar, por dónde ir. Digamos que me llama la atención porque es un guía que no sabe, no tiene la dirección, no tiene todas las respuestas, tiene más preguntas que respuestas, ¿no? José tenía más las respuestas porque, no sé, por alguna razón estaba más conectado con el Señor, o yo no sé. Pero Manoa no la tenía tan clara. ¿Y qué hizo? Pues buscó a Dios. Y Dios escuchó su oración. Y me gusta mucho este hombre cabeza guía porque escucha a su esposa, que es también algo que trae el honor a un hombre, y es saber oír a su esposa. ¿Sí? No le dijo: oiga, como dijo mi esposa, vaya a verme todo rativo, ¿qué le pasa? Está loquita. No, le dijo: ¿cómo, mi amor? Y él dijo: pero yo no, o sea, Dios no me ha dicho nada, entonces tengo que ir a orar y tengo que ir a preguntarle a Dios. Y a los dos entonces el Señor ya les mostró las cosas, ¿no? Entonces tenemos ser cabeza, el macho alfa, ¿qué es? Un hombre, primero, que da el paso, ¿cierto? Que muestra el ejemplo, es el líder, el que modela todo y le dice a la familia. El papá es el que debe decir: vamos a la iglesia, ¿sí? No debería ser la mamá, a veces le toca a la mamá, pero debería ser el papá el que dice: oiga, vamos a la iglesia, oiga, nos levantamos, listo, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer el devocional, vamos a hacer tal cosa. Ese es el líder, pero también, además de ser líder, es el que busca a Dios para saber para dónde va la familia y le dice a la familia: bueno, estas son las decisiones que vamos a tomar. ¿Sí? Lo sienta en la mesa del comedor y les dice: bueno, hijos, esposa, esto es lo que tenemos que hacer como familia. Tenemos que irnos por esta razón, o tenemos que quedarnos, o vamos a empezar a hacer esto y esto y esto y esto. ¡Pum! Es un guía. Y en tercer lugar, listo. Entonces, ser cabeza también es tener un fuero, como un celo capaz de rescatar a sus hijos de la muerte, ¿sí? Y con esa introducción, ¿piensan en alguien? ¿En algún papá que rescató a sus hijos de la muerte? es difícil. ¿No? Listo, les voy a contar, y es la historia de Noé. Resulta que Noé, en la época de Noé, la perversión y la maldad estaban en su punto más alto. Era lo peor de lo peor. Siempre decimos, peor que hoy. Siempre decimos que el mundo es terrible, y sí, pero en el tiempo de Moisés, la maldad se había multiplicado, de Noé, perdón, se había multiplicado tanto, que el Señor dijo: me arrepiento de haber creado al ser humano. O sea, era tanta la maldad que al Señor le dolió y le pesó haber creado al ser humano. Y en ese contexto está Noé. Y yo digo, ¿cómo un papá, en medio de tanta maldad, logra rescatar a sus hijos de ese contexto? Y logra subirlos al arca, hacer que con sus esposas ya adultos. O sea, era un papá que literal los arrancó de la maldad y rescató sus vidas. Génesis 7, versículo 23, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, es decir, su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces miren el logro de este papá. A veces yo digo, no, pues es que es muy difícil formar hijos en un mundo tan corrompido, y es verdad. O sea, uno siente que le están corrompiendo los hijos en todo lado en el que van y que la maldad abunda. Pero yo pienso en Noé y digo, la situación de Noé era peor. Y dice que la gente se burlaba de ellos. ¿En qué momento sus hijos no
eran contaminados por esa gente y se iban y decían, pues mi papá está loco, igual que todos los vecinos que pensaban eso. Pero no, Noé logró cumplirle a Dios, obedecerlo, pero subir en el arca, no solo él, sino sus hijos y toda su casa. Y Hebreos 11:7 dice acerca de Noé: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Entonces él construyó el arca en la que su familia y sus hijos se iban a salvar, ¿sí? Entonces miren el fuero de este hombre por su casa, por sus hijos. Es un hombre que ahí sí tiene que ser, no sé, agresivo para rescatar a sus hijos de las garras del maligno, ¿sí? Para decir, mis hijos no se van a perder, mis hijos no van a ser destruidos. Es un hombre que dice, pase lo que pase, yo los subo a esa arca, no sé cómo. No sé si de pronto los hijos en algún momento mostraron resistencia, no sé, pero logró salvarlos. Yo pienso en el anti-Noé, ¿cierto? Un hombre que fue muy diferente a Noé. ¿Quién creen que pudo ser? Que sí dejó que sus hijos se perdieran así de fácil. Elí, muy bien. Y entonces, ¿saben? Ahí mi esposa habla de un hombre fiero, o sea, un hombre que se para en la raya. Yo recuerdo que también mi papá en algunos momentos con nosotros fue tan radical que yo creo que eso nos ayudó como a no irnos por otro lado. Porque, ¿cómo habrá hecho Noé para que el mundo estuviera tan mal? Y sus hijos seguramente tenían, seguro, el deseo también de ser como los demás. Pero además de eso, haberse hecho Noé el hazme reír de toda la gente, porque construyendo un barco en un lugar donde no había agua, pero porque él decía que iba a llover. O sea, es que era ridículo, pero lo logró. En cambio, ¿qué hizo Elí? Nunca reprendió a sus hijos, los dejó hacer lo que querían, y al final de su vida le dice, ¿sabes qué? Tus hijos van a perecer y tú también. Y en un solo día, ellos y él y toda su descendencia, adiós. Entonces, como que un papá tiene que ser como tan preocupado por la salvación de sus hijos que tiene que hacer hasta lo que pueda y lo que no para rescatarlos de la muerte. Ese también es un macho alfa, ¿no? ¿Quieres decir algo? Y en esta característica de tener ese fuero que salva a sus hijos de la muerte, también pensábamos en David, porque resulta que tiempo después, cuando David muere, Salomón inicia muy bien, pero empieza a apartarse del Señor. Y entonces en un momento el Señor dice, quitaré de tu mano el reino. Sí, le dice a Salomón, porque Salomón la embarró, se alejó de Dios, se portó mal, y Dios le dice, quitaré de tu mano el reino, pero no lo voy a hacer en este momento por amor a David, tu padre. Entonces nos impresionaba porque el Señor tiene misericordia de Salomón únicamente por la piedad de su papá, por la piedad de David, por el corazón y las obras de David. David ya no estaba, pero David había sido un hombre que había agradado tanto al Señor que el Señor tiene misericordia con su hijo por el amor que le tenía a David. Entonces miren cómo una vida de un papá piadoso, una vida de un papá obediente puede bendecir tanto a sus hijos aún cuando ellos no estén. Imagínense que el Señor le diga a nuestros hijos, voy a tener misericordia de ustedes por amor a sus padres, por amor a lo que ellos hicieron. Entonces, nuestra conducta, nuestras obras, nuestras acciones alcanzan nuestros hijos y nuestras generaciones. Y de nosotros depende de que sea de forma positiva o negativa. Entonces, piensen en David, piensen en Noé y piensen en esa fuerza y en esa no sé, como en ese celo que debemos tener por salvaguardar la vida de nuestros hijos y por rescatarlos de las garras del maligno. Y yo quiero que piensen esto, papás, o pensemos, realmente David tuvo muchos errores,
Manoah también tuvo muchos errores, Josué también tuvo errores, Abraham también tuvo muchos errores, porque de pronto muchos de nosotros estamos pensando como, uy, o sea, ¿y yo qué? ¿Cierto? Pero otra vez vuelvo y digo, papás, Dios nos redime, ¿saben? O sea, puede que yo le he dicho a mi esposa como la he embarrado tanto con mis hijos, o sea, esos son tan chiquitos y yo tengo la conciencia que de verdad me he equivocado tanto, pero créanme que podemos corregirnos. Una persona de la iglesia hace muy poco nos dijo, ya es una persona adulta, ya tiene su familia, y en algún momento nos contó su testimonio con lágrimas en los ojos diciendo que su papá había hecho lo que esa persona había esperado que hiciera desde hace mucho tiempo, pedirle perdón. Y esa persona nos contaba, y fue tan impactante y fue tan sanador, y esa persona siempre tuvo toda su vida una pelea y una lucha con su papá de una manera tan terrible, porque este papá se había equivocado tanto con ese hijo, hasta que ese padre un día tomó esa decisión porque se empezó a acercar a Dios, y Dios tocó su corazón, y este papá lo hizo. Y entonces esta persona nos contaba, pero es que fue tan sanador y ahora tengo la mejor relación con mi papá. Y ha sanado mi corazón y me ha ayudado a ser también mejor ya como adulto en mi hogar y demás. Entonces, ¿saben, papás? Nunca, o sea, puede que ya hayan pasado cosas, pero hey, Dios nos redime y Dios nos da la manera también de corregir. En serio que sí. Ahora, entonces ya tenemos 3, ¿no? El primero, un líder. Alguien que modela, alguien que da el ejemplo para que los demás lo sigan, ¿cierto? En segundo lugar, alguien que guía, que busca la guianza de Dios para decirle a la familia, mire, tenemos que tomar esta decisión y vamos a hacer esto como familia. En tercer lugar, lo que nos compartió mi esposa, un hombre fiero, ¿sí? Un hombre que salva la vida de sus hijos, que los protege, que si tiene que ser radical con ellos, así como alguna vez dijo mi papá, pues ahí está la puerta, pues adelante. Pero aquí es así. Y entonces ahí algunos hijos ya nos tiemblan las piernas porque decimos, es que este es un hombre, este es una persona firme. Como también una vez me dijo mi papá cuando le contesté a mi mamá, me dijo, nunca más le vuelves a hablar así a mi esposa, a tu mamá, nunca más. Pero fue como, sí señor. O sea, créanme que eso para mí es salvaguardar mi vida. Porque ¿qué le pasa al hijo que deshonra a su madre y a su padre? Malo. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y ahí está un hombre fiero, sabiendo que si me deja hacer lo que me dé la gana, pues el que va a terminar mal soy yo. Entonces, por último, el padre es un profeta. ¿Saben? Ahorita decíamos que la voz del papá es como la voz de Dios. Sí. Bíblicamente, sí. Y por eso los papás tenemos un gran poder en lo que podemos decir, pero también una gran responsabilidad en lo que podemos decir de nuestros hijos y a nuestros hijos. Y lo quiero ilustrar en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Por favor, acompáñenme ahí. ¿Saben? Hace un mes hablábamos de los superpoderes que Dios le dio a las mamás. Al papá a los padres Dios le dio uno, ser la cabeza, pero eso conlleva todo esto que estamos hablando. Así que Lucas capítulo 1 versículo 67 habla de Zacarías, un anciano que tuvo un hijo en su vejez. Su hijo era Juan el que se conoció luego como Juan el Bautista. Un milagro de Dios porque era un anciano y eran estériles, nunca pudieron tener hijos, pero Dios les dio este hijo en su vejez. Cuando ellos presentan al niño en el templo, dice que Zacarías toma a su hijo y en el versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y ahí empieza a profetizar cosas sobre Jesús que van a hacer después. Pero en el versículo 76, miren lo que dice, le habla a su hijo y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado.
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Y si ustedes ven, esto que le dice Zacarías a su hijo es lo que se cumple en la vida de Juan el Bautista, que fue la voz que fue delante del Señor antes de que viniera Jesús, preparando los corazones de todo el pueblo para que viniera el Salvador. Y entonces para perdón de pecados, porque él bautizaba para el arrepentimiento. Pero si ustedes ven el ejemplo de Noé, a sus 3 hijos les profetizó, y lo que le dijo a cada uno se cumplió. Si ustedes ven el ejemplo de Abraham, igual. Si ustedes ven el ejemplo de Isaac con sus 2 hijos, Jacob y Esaú, lo mismo, aunque él era ciego y lo engañaron. Pero él profetizó sobre Jacob lo que le quería decir a Esaú, pero lo profetizó sobre Jacob. Y cuando se dio cuenta que había sido sobre Jacob, vino Esaú y le dijo: y padre, para mí no hay nada. Y él le dijo: hijo, lo que di fue lo que Dios me dio, y eso fue. O sea, fue así, era la voz de Dios para su descendencia. Lo mismo Jacob con todos sus hijos y los hijos de José y sus nietos inclusive. Entonces, ¿saben, papás? Nosotros tenemos también el poder de coger esos nenes o esos adultos y poner nuestras manos sobre ellos. Mire que esto lo hicieron ya cuando, en el caso de Zacarías, cuando era bebé, pero en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando ya eran adultos. Entonces vaya, coja a sus hijos, ore por ellos y profetice la palabra de Dios sobre sus vidas, porque en usted Dios ha puesto el poder de que las palabras de Dios y los propósitos de Dios en autoridad reposen sobre la vida de sus hijos. Entonces no sigamos diciendo: chino no, corrijamos esas palabras y oremos por ellos. Este es tal de parte de Dios. Y miren, yo quiero que leamos el último versículo. Y saben, papás, yo tengo aquí como un balón de fútbol en la cabeza para que ustedes me entiendan mejor. ¿Ustedes recuerdan cuando uno jugaba fútbol y se repartían los jugadores y a veces uno quedaba de último? ¿Por qué? Pues porque uno no era el mejor. Y le decían a uno: para el gol, ¿cierto? Para el gol entra usted, ¿cierto? A veces los papás nos podemos sentir así en la casa. No, yo estoy ahí como en la banca, yo estoy ahí como para el gol. Pero ¿saben qué les quiero decir? Que nosotros somos el 10. Somos el 10 de la casa. La intención de decirles todo esto que significa ser cabeza no es llenarlos de miedo, sino decirles: papá, levántate, tú eres el 10 de tu familia. Ponte esa camiseta y créelas, porque es muy diferente cuando uno le dicen: van a hacer un proyecto y le dicen: no, pues usted ahí encárguese de traer, no sé, el almuerzo. Vaya, pida el almuerzo y nosotros trabajamos. Pues uno se siente ahí como inútil. Pero Dios no te ha dicho que hagas eso. Dios te ha dicho que tienes el papel principal en tu familia. Y ahí donde están las esposas o los hijos, empoderen a ese papá. Mi esposa me ha ayudado mucho, créanme, porque yo como hombre también tengo muchas inseguridades, pero ella me ayuda, me dice: listo, mi amor, listo, hijos, escuchen al papá. ¿Qué dijo el papá? Háganle caso al papá. Ella me ayuda a sostener mi autoridad. Si ella hiciera lo contrario: es que usted sí es que es tal, no, eso ¿qué le van a hacer caso a su papá si es más bruto que...? Yo como está devastado, porque yo a veces me siento un bruto, en serio. A veces me siento un bruto, a veces me siento que la he embarrado, que no sirvo para nada, que no soy buen papá. Pero ella sabe que tiene que empoderar a la cabeza del hogar y decirle: oiga, vamos. Tiene que pasarme la pelota porque soy el 10. Y yo tengo que tener la pelota en mi poder. No siempre ella tiene que pasarme la pelota a mí. Entonces este es un llamado también para la familia, para las esposas, para los hijos. Dejen jugar a su papá. Y papás, ustedes son el 10, no son menos, son el 10.
No somos menos. Dios lo diseñó así. Así que no tengamos miedo de lo que tenemos que hacer, porque el Señor es el que nos va a ayudar para lograrlo. Y yo quiero que nos pongamos de pie y leamos esto. Y esposas o hijos, si están ahí con sus papás, pongan su manito ahí con sus papás y anímenlos, abrácenlos y cojan su Biblia, papás, y ábranla conmigo en Primer Libro de Reyes, capítulo 2. Hola. En Primer Libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Pero verdad, espositas, abracen a ese hombre, abracen a ese 10. Ustedes no tienen un inútil, ustedes tienen un 10. Y ustedes tienen que creer en eso. Y hombres, ustedes tienen que creer en eso. Porque aunque nos hayamos equivocado, Dios nos hizo el macho alfa de la casa. Y esa es la posición que tenemos que tomar. Nada de feminismos, nada de machismos. Es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Y entonces el hombre sabe que para hacer ese 10 tiene que imitar a Jesús. Jesús no fue un machista. Jesús fue servicial. Lavó los pies de sus discípulos. Entregó su vida por los suyos y por los que amaba. Mostró el ejemplo. Eso es ser un 10. A mí me tiemblan las piernas cuando pienso que tengo que reflejar a Jesús. Pero si yo voy al Señor, Él me va a ayudar. Capítulo 2. Llegaron los días en que, versículo 1, primer libro de Reyes 2:1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, esto es para todos los papás, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, léanlo conmigo, 1, 2 y 3, esfuérzate y sé hombre. Ese es el mensaje para hoy los papás. Ser hombre, ser el papá, ser el macho alfa, tomar decisiones, dar el ejemplo, ser la guía, no es fácil. Hay que esforzarse mucho. Pero hoy el Señor nos dice, papá, esfuérzate y sé hombre, sé el alfa, sé el primero de tu casa, ponte los pantalones, Dios te da la gracia, ponte la camiseta porque eres el 10. Pero mire cómo esforzarnos en ser hombre. Versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, digamos aquí en la palabra de Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Papá, tu empresa es tu familia y que tu familia tenga éxito. Y si tu familia sientes que ha tenido quiebres fuertes, ten esperanza, porque ponte la 10 y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Así como estamos en pie, yo quiero cantar una canción con ustedes. Y quiero que esposas o hijos que están ahí empiecen a orar por su papá mientras yo canto esta canción y me ayudan ahí con la música, por favor. La canción, no el video, sino la canción. Hombres de valor se llama. Entonces quiero que empiecen a orar por ese hombre, por ese esposo, abrácelo ahí, ore por él. Si de pronto usted ve un papito solo, acérquese a ese papá de pronto y ore por ese papá. ¿Quién irá abriendo caminos? Esos hombres forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. Hombres, papás, ¿quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Papitos, ustedes están llamados para aceptar el llamado de Dios.
Aunque te hayas equivocado, levántate, papá. Levántate por tu familia. Levántate para buscar a Dios. No importa cuántos años tengas, pero Dios te hizo un hombre y eso no ha cambiado. Y tienes la oportunidad de ser un hombre de valor. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Digámosle hoy a Dios, papás, heme aquí, Señor, yo voy a rendir mis derechos. Yo me quiero rendir a hacer tu voluntad y a ser un hombre con la 10 responsable. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo este reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Honramos a estos hombres que están aquí, hombres valientes, Señor, que tú has puesto delante de sus familias, para que puedan bendecir sus casas, para que puedan bendecir sus hijos, Señor, y para que puedan honrar tu nombre con su conducta, Señor, y con su trabajo. Muchas gracias, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo los guíe y los dirige todos los días de sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén, Un amén. aplauso para todos estos un aplauso a hombres de sus valor. papás, sí. A los número 10, ¿cierto? Los vamos a animar. Los vamos a amar, los vamos a honrar y los vamos a ayudar e impulsar en esta tarea. ¿Listo?